¿Qué tal? Buen día a todos, buen día Javier, buen día Cristian y Cecilia. Buen día. Un gusto estar aquí. Bueno, sí, realmente preocupante esta resolución, que si bien digamos, rectificaron, es preocupante que, digamos, hoy en la actualidad, estamos hablando del 2025, todavía existan términos, ¿no es cierto?, para referirse a las personas que son de hace 100 años atrás, ¿no? Entonces, la cuestión es que estos términos no son simplemente términos, son conceptos que construyen realidades, ¿no? Es decir, la forma de nominar a las personas son también la forma de mirarlos, de pensar en ellos, de convivir con ellos. Entonces, es realmente complicado pensar solamente que esto tiene que ver con una cuestión solamente errónea, porque, digamos, hay toda una cuestión que tiene que ver con cómo se realiza un diagnóstico en base a coeficientes intelectuales bastante obsoletos y demás, para hacer un diagnóstico y después un pronóstico, porque esa es la cuestión, cómo desde el diagnóstico generamos pronósticos que bueno, son limitantes de oportunidades y no solamente estigmatizantes y discriminatorios, ¿no? Limitan oportunidades de desarrollo. Hoy sabemos que una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no es cierto?, la interacción con el medio, más allá de su coeficiente intelectual, le da capacidades para desenvolverse, aprender cosas que antes se pensaba que no podían aprender, antes se pensaba que no podían ni aprender a leer y escribir, imagínense. Hoy sabemos que están en las escuelas comunes, están en trabajos comunes, desenvolviéndose como cualquier otro. Tenemos jóvenes que han logrado, con discapacidad intelectual, han logrado títulos universitarios, son muchos los que lo han logrado y que se desenvuelven en la sociedad como cualquier otro. Y esa es una cuestión, como decimos, hoy sabemos que la discapacidad es una construcción social que tiene que ver con una deficiencia, pero también en interacción con un ambiente que le da posibilidades y oportunidades de desarrollo. Y la terminología también limita eso, porque cuando yo pienso en la persona como alguien que es incapaz, evidentemente estamos también cercenando sus posibilidades de desarrollo no integral. Esa es una de las cuestiones también muy serias. Por eso decimos, hoy la construcción del concepto de discapacidad es una construcción social, dinámica, histórica, y que tiene que ver con justamente esa interacción que decíamos recién con el medio, del sujeto con el medio. Es cuánto le da el medio para desarrollarse, cuántas oportunidades. No depende solamente del sujeto, sino justamente del ambiente, de las relaciones, de las oportunidades de inclusión en los distintos ámbitos, porque justamente la inclusión hoy nos ha mostrado cómo ha generado desarrollo en personas con discapacidad, cómo les posibilita darles otras oportunidades de otra calidad de vida a los sujetos, ¿no? Entonces, es desde este lugar donde pensamos justamente, ¿no?, cómo la inclusión derriba barreras, ¿no? Con las barreras, justamente son las barreras las que generan discapacidades. Entonces, tenemos que derribar barreras con la inclusión, con los apoyos, con los accesos, con los ajustes, ¿no? María Eugenia, justamente te iba a preguntar por el lado de esto que agregaste al último. ¿Qué ha pasado con la humanidad, con la cultura, con la forma de vida que hemos llevado adelante en las últimas décadas, que se ha dado cuenta, digamos, que la inclusión es un valor, y sobre todo, digo, la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Qué se pone en juego allí con el valor de la inclusión en el mundo actual? Sí, la verdad, vamos a ser francos, ¿no? Todavía estamos también cada vez sorprendiéndonos, ¿no?, de todo lo que se logra a partir de esta inclusión. Uno dice, bueno, ¿cómo es factible? Porque tenemos una persona con una discapacidad, con síndrome de Down, y uno dice, bueno, antes incluso hasta se pensaba que estas personas eran personas hasta peligrosas
que había que encerrarlas, y cuando las encerras, obviamente aseguras eso que estás pensando que va a pasar, porque si creemos que son peligrosas y las tratamos como peligrosas, obviamente no terminaron desarrollándose y siendo incapaces, ¿no es cierto?, de conectarse con los demás. En cambio, hoy vemos que cuando desde el jardín de infante convivimos con la diversidad, porque hoy la idea es justamente esto, ¿no?, la vivencia de la diversidad y la convivencia para la diversidad. Es cuando en esta convivencia entre unos y otros, todos se van desarrollando. Y obviamente las personas con discapacidad lo notamos más porque les estamos generando oportunidades de mirarnos de otra manera, ¿no? Ujú. Como antes que nada como personas, como nos dice la convención, antes que nada son personas con discapacidad. No se sigue usando el término, pero el término en sentido, ¿no es cierto?, como decíamos recién, en interacción con el medio, ¿no?, una construcción social. Pero antes que nada es una persona, un niño, es Juan, es Pedro, es María, ¿sí? Y esa persona, cuando le doy esa posibilidad de educarse junto con los demás, de aprender junto con los demás, de interactuar, de desenvolverme como cualquier otro, es precisamente en ese marco social donde me voy enriqueciendo. Pero no solamente se enriquecen las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que la riqueza de la inclusión es para todos. Es decir, todos nos enriquecemos en esta convivencia en la diversidad. Ujú. Y realmente creo que en esto, no solamente nos hacemos más humanos, porque no hay un autor que pues, dice, no hay nada más humano que desvivirse por otros seres humanos. Y yo creo que es en esta convivencia con los demás, en donde aprendemos también valores, aprendemos al respeto, la justicia, la solidaridad, que tanto hace bien a nuestra sociedad, ¿no? Porque nuestra sociedad tiene que tener todos estos valores, solamente una sociedad que tenemos que pensar en las competencias, ¿no?, que deben desarrollar. Y bueno, y las personas son perfectibles como cualquier otra, ¿no? Y creo que también la medicina nos ha dado muchos desafíos, ¿no?, de pensar, pero que bueno, cómo es maleable, ¿no sé?, el cerebro humano y capacidad de desarrollarse, pero es por sobre todo la educación y la sociedad lo que más nos da esa riqueza de la posibilidad de la inclusión y la interacción que justamente hoy nos sorprende, ¿no? Hoy jóvenes nos sorprenden con sus capacidades y con precisamente gracias, ¿no?, a una inclusión educativa, educación laboral, educación social, en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que esa es la importancia, María ¿no?, Eugenia, de la inclusión. Sí, ¿qué tal? Buen día, Cecilia te saluda. buen día, Cecilia. Sí, sí. Sorprende un poco el uso de esta terminología obsoleta, como bien aclararon después, desde una Sí. Agencia Nacional de Discapacidad del Gobierno, ¿no? Digo, sorprende porque con todos los Sí. avances que se vienen haciendo, digo, ¿cómo hacer para evitar este tipo de errores en el futuro? Ya sea desde el gobierno, ya sea desde distintos sectores de la sociedad, no solo en el uso del lenguaje, sino pensaba también en tantas otras trabas que se ponen para ser realmente una sociedad inclusiva. ¿Cómo pensás que se pueden combatir este tipo de errores en el uso del lenguaje fundamentalmente? Bueno, antes que nada en la consulta pública anterior y no posterior. Creo que esa es una Claro. cuestión importante porque y que bueno, conformar los equipos técnicos con gente experta. Ahí hoy tenemos una convención de los derechos de las personas con discapacidad que está en vigencia desde el 2008, ¿no? Para Argentina, porque Argentina la ratifica en el 2008 y en el 2014 tiene estatus constitucional que habla de la inclusión de las personas con discapacidad, habla de los términos, y el observatorio, el comité que justamente observa a los países cómo están avanzando, ha hecho observaciones muy duras respecto a Argentina. Primero fue en el 2012 y en el 2023
siguió justamente ahondando en esta necesidad que tiene Argentina aún de alinear sus políticas a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, si estamos hablando que hay un derecho que es constitucional, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una resolución, es supralegal, y estamos hablando que es algo que está por encima de cualquier ley, resolución o disposición. Todo tiene que estar alineado precisamente a eso. Y esto que no está sucediendo en Argentina desde hace décadas. Entonces, es como que obviamos este instrumento poderoso que tenemos y que, en definitiva, que no solamente es un instrumento, como digo, es el norte que nos tiene que marcar hasta dónde tienen que ir las demás resoluciones, ¿sí? Entonces, alinearnos a la Convención y que la consulta pública sea anterior y, por supuesto, conformar equipos técnicos que estén actualizados, que estén en la temática, ¿no? Y que sean equipos interdisciplinarios, porque no son solamente equipos médicos. Necesitamos en esos equipos interdisciplinarios donde haya educadores, donde haya desde distintas áreas, ¿no es cierto?, sociólogos y demás, además de médicos, ¿no? Porque acá a veces todavía seguimos en esta percepción de que la discapacidad es un problema médico, y no es un problema médico, es un problema psicosocial, nos compete a todos, y lo médico es una arista, simplemente. María Eugenia. Entonces, sí. ¿Cómo te va? Cristian te saluda. Atentamente a lo que vas diciendo y sabiendo que es un tema que nos involucra a toda la sociedad, pensaba también que aquí nosotros tenemos puesto en nuestro zócalo palabras y empatía. La empatía como un elemento me parece esencial para poder comprender claramente y de verdad la inclusión. ¿Cómo trabajar con la empatía desde los ámbitos educativos y desde la familia? Haciendo hincapié en esto que decías vos, que es un tema no meramente médico, sino que nos involucra a todos como sociedad. ¿Cómo trabajar la empatía en estos ambientes? Bueno, yo creo que estos espacios son importantísimos, ¿no? Y poner estos temas a discusión en los medios, ¿no? Es algo fundamental porque nos hace a todos mirar cuál es la realidad y de cada uno de nuestra sociedad. Y todos somos parte, ¿no? No es que somos ellos y nosotros, somos todos diversos. Y en ese mirarnos yo creo que es muy importante lo que pueden hacer ustedes, pero creo que también este trabajo conjunto en las distintas áreas, como decimos, en donde la sociedad está conformada somos muchos, ¿no? Y los políticos tienen que poder escuchar las voces de las ONG, de los distintos sectores que están trabajando, ¿no es cierto?, en esto, y sobre todo escuchar a las personas con discapacidad. La convención, si hay algo que les enseñó, es nada en nosotros y nosotros decían. Y es que hoy tenemos que poder escuchar a las personas con discapacidad y saber qué es lo que necesitan también, ¿no? Como hablamos de las personas con discapacidad, como hablar de cualquier otra persona. Es poder escuchar las voces de cada uno, de todos los involucrados, creo que es fundamental a la hora de justamente una construcción que sea una construcción que beneficia a todos, porque ojo, yo insisto en esto y creo que vos has dicho, la sociedad la hacemos entre todos y tenemos que cada uno poner nuestro grano de arena para justamente, ¿no?, mejorar la convivencia, mejorar, porque no hay nada mejor que ser una sociedad solidaria, justa, equitativa, ¿no?, que sepa escuchar unos a otros, ¿no? Creo que eso lo tenemos que aprender desde niños y solamente lo vamos a aprender en la convivencia. Creo que eso es también, ¿no? Claramente, sí. Cada lugar tiene que tener una persona con discapacidad que trabaje y, en las escuelas comunes, en los trabajos, en los distintos ámbitos. Eso también nos hace mirar la realidad, ¿no? Es la realidad misma, ¿no? María Eugenia, hablando de empatía, nosotros sabemos de tu necesidad ahora que tenés de otras cuestiones, así que empáticamente te agradecemos por el tiempo que nos has dado, a pesar de este apuro. Nos estamos viendo, que estés muy bien. Buen día.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Un cariño, Hasta luego. gracias.